Ok, buenas tardes. Bienvenidos a Sistemas Operativos Linux y OS X parte 2. La venganza de Linux, ¿verdad? Ok, entonces seguimos hablando ahí un poquito sobre las características que tienen los sistemas operativos como de Linux y OS X, ¿verdad? Entonces, al igual que en Windows, pues también en Linux se pueden programar tareas, ¿verdad? Y la idea es aprender a programar las tareas que se hacen con más frecuencia, ¿verdad? Para no estarlas haciendo todos los días, sino que se ejecuten automáticamente, ¿verdad? Creo que ahí, esta creo que la vimos ayer, ¿verdad? No, espérenme, yo creo que estoy adelante. Sí. Sí, ok, aquí estamos bien. Entonces, eh, en cuanto a seguridad, digamos, Linux sí tiene muchas actualizaciones, como les comentaba ahí, que se trabaja por medio de una comunidad que va haciendo sugerencias y modificaciones al sistema operativo. Entonces, ahí las actualizaciones, digamos, si yo quisiera instalar un mouse, por ejemplo, y no lo logro instalar, entonces yo vengo, modifico el sistema operativo de Linux y después mando a que agreguen ese pequeño parche para que ya funcione ese mouse en ese sistema operativo. Así funciona, ¿verdad? Entonces, toda la gente que anda viendo que logra correr en Linux, anda haciendo esos pequeños aportes para que el sistema operativo siga siendo modificado y sea más actualizado cada vez, ¿va? Entonces, imagínense que el poder de la comunidad, ¿verdad? Entonces, por eso es que en Linux hay actualizaciones más seguido. Y que digamos que Linux, para poner un poquito de orden, eh, decidieron que van a sacar solo, digamos, el Linux lo sacan como que 2 versiones al año, que por eso es que dicen que la 10.04, ¿verdad? Que sería, o en este caso fue 20.04, que sería de abril de 2020, y después la 2010, que sería la de octubre de este año, ¿verdad? Entonces, solo 2 veces al año sacan una versión, digamos así, ya completa de Linux. Quiere decir que no es así como Windows, ¿verdad? Que iba con Windows XP, y de ahí Windows 7, de ahí Windows Vista, no. Sino que simplemente sigue siendo Linux Ubuntu y cada 6 meses más o menos sacan una nueva actualización, ¿verdad? Pero es siempre de Ubuntu, no cambia de sistema, ¿verdad? Muchos lo van agregando más actualizaciones. En cuanto a seguridad, pues aparte de las actualizaciones, también se pueden utilizar antivirus o anti-malware en Linux y OS. Creo que les comentaba de que una de las cosas que me impresionó a mí las primeras veces que usé Linux es de que en Linux no hay virus, ¿verdad? Digamos que alguien así muy mala onda podría así pelar cables y crear un virus para Linux, pero mucho trabajo y como que no ganarían nada, ¿verdad? Como Linux no es de ninguna empresa privada, entonces no le haría daño a nadie y ya ven que cuando no hay motivación para hacer daño, pues no lo hacen así. Entonces, además que esa comunidad de programadores de Linux sí es bastante fuerte, ¿va? Hay unas eminencias ahí que luego lo ubicarían a uno y lo sacarían ahí. Entonces, pero Linux sí utiliza antivirus, ¿verdad? Entonces, ¿por qué utiliza Linux antivirus? Es porque, digamos, hay archivos que uno tiene que bajar del internet y que puede ser que ustedes los compartan con otra computadora que tenga Windows, o digamos que ustedes utilizan una distribución de Linux para hacer una copia de seguridad de una computadora que está fallando porque tenía virus. Entonces, su distribución de Linux es bueno que tenga un antivirus ahí muy activo, pero para verificar que todos los archivos que traen de otras computadoras, pues no traigan ahí su caballito de Troya, ¿verdad? También eh, me parece interesante, por ejemplo, en Linux, por la forma en que tiene pensadas las cosas. Digamos, cuando uno instala una impresora, lo único que hace en Linux es poner una carpeta con todo lo necesario para que esa impresora funcione. Entonces, todo está pensado como carpetas, o sea, todo lo que se hace en Linux son carpetas. Entonces, ya sean impresoras o cualquier otra cosa. Entonces, por eso es que los virus, les digo, no corren.
en Linux. Simplemente no corren, no hay ningún exe o algo así que haga que los ejecute, ¿verdad? Entonces, por eso también es, digamos, las empresas ya grandes o así como Google o algo así, incluso creo que los mismos de Microsoft, así va, que tienen unos servidores gigantescos en el Internet. Eso sí, ya unos buenos servidores, usualmente utilizan Linux para esos servidores, ¿verdad? Porque en cuanto a estabilidad es buenísimo, en cuanto a seguridad ni hablar, ¿va? Entonces, así evitan muchos problemas, muchos ataques que podrían ocasionarlo, ¿verdad? Entonces, como les digo, es sarcástico porque hasta los mismos de Microsoft tienen sus servidores en Linux, que es tan estable que no, ¿para qué se arriesga, ma? Entonces, pasa eso, ¿va? En cuanto a los comandos, la línea de comandos, el CLI de Linux, pues creo que ya les había comentado ahí que viene con herencia de Unix, ¿verdad? Y algunos comandos así facilitos como ls, que sería listar directorio, cd, cambiar directorio, mkdir, hacer un directorio, cp, supongo que hacer copy, mb es mover, rm creo que sí es decir borrar directorio, hay que tener cuidado con esas, ¿verdad? Entonces, pues son comandos así comunes. Y digamos también dentro de la seguridad de Linux, cada directorio o carpeta, archivo, tiene asignado un usuario, grupo y etcétera, ¿verdad? Entonces, dependiendo del usuario que esté trabajando, son los permisos de lectura, escritura o de copiar que uno tiene. Me recuerdo una vez que estábamos haciendo un proyecto en Linux y había un ingrato archivo que no se dejaba modificar, ¿verdad? Y lo estábamos tratando de modificar por línea de comandos. Entonces, como no podíamos y no podíamos y no podíamos, eh, a mí se me ocurrió lo que yo llamaría una salvajada literal. Entonces puse un comandito que decía sudo nautilus, así, que sudo es el comando para darle permisos de superadministrador, ¿va? En Linux, y Nautilus es como el explorador de archivos de Linux, ¿verdad? Entonces le di poderes de administrador al explorador y desde ahí logramos modificar lo que necesitábamos y el proyecto funcionó, ¿verdad? Entonces, eh, la verdad que ese trucazo fue bastante bueno, pero en teoría todo lo que uno debería de hacer en Linux lo puede hacer con línea de comandos, ¿verdad? Que sería la forma más purista de hacerlo, como les digo, muchos programadores que trabajan con Linux. Eh, es uno cuando trabaja, por ejemplo, en redes, en los dispositivos de Cisco, ¿verdad? Tienen que meter muchos comandos también de la misma manera que en Linux. Entonces uno, la verdad no sé, hay un sentimiento de poder mero bonito de meter un par de comandos y que la computadora haga lo que uno manda. Así. En Windows, o sea, DOS o Command Prompt, es feo la línea de comandos, ¿verdad? Sí, la hace uno, pues siempre queda ese sentimiento de que es feo. Pero digamos en Linux, por ejemplo, a mí una vez me dijeron hágame una central telefónica con fax modem y con escáner y con llamadas internas y así, y un chat interno, ¿verdad? Entonces ya era un proyecto bien fumado en Linux, ¿verdad? Y les digo que con puros comandos lo logramos hacer y estábamos así como que bien sorprendidos, ¿verdad? Quizás la mayor ventaja que tiene Linux es de que no importa qué le pidan a uno hacer, uno siempre va a encontrar foros donde expliquen pasito a pasito, incluso le dicen recetas, ¿verdad? Ahí le dan a uno todos los comandos para que uno los vaya metiendo en línea, entonces lo copy paste, y ahí va metiendo los comandos para incluso no tener que estarlos tecleando. Y hay mucha ayuda, perdón, de la comunidad, ¿verdad? O sea, o incluso si tuvieran algún problema que nunca ha pasado, ustedes en un foro ponen, tengo tal problema, y ahí empieza la gente a aportarle soluciones, o si alguien también lo tuvo y lo solucionó, entonces hay mucha ayuda de la comunidad, ¿verdad? Así como digo, literalmente, ¿verdad? Entonces, más adelante sí hay una tareita donde hacemos una pequeña práctica de los comandos de Linux, pero también no tampoco una central telefónica, sino
instalar un par de aplicaciones o un par de comanditos así para que empiecen a saborear un poco lo que se puede hacer. Creo que en la AAT les pongo como tarea modificar el groove. Entonces eso también es casi como solo modificar un archivo de texto y ya, así, es chilero. Ok, hablando de proceso de solución de problemas, pues al igual que en todas las demás áreas que hemos visto, siempre seguimos el mismo proceso. Sería identificar el problema, establecer la teoría de las causas, poner a prueba las teorías, establecer un plan de acción, verificar si ya funciona bien el sistema y registrar todos los hallazgos y acciones y resultados, ¿verdad? Para futuras referencias. Creo que ese proceso lo vemos igual en todas las áreas. Y a manera de conclusión, digamos, con el capítulo 10, donde vimos móviles Linux y OS X, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo ahorita. Y algunos de los problemas comunes, pues la mayoría de las veces, eh, tanto en celulares como en computadoras, ¿verdad? Em, los problemas pueden ser de hardware, de software o de redes. Entonces, un poquito verlos dependiendo de en qué áreas tenemos problemas, o como dice aquí en la presentación, o todas son correctas, ¿verdad? A veces hay varios problemas al mismo tiempo y se pueden solucionar. Em, es increíblemente sarcástico, ¿verdad? Pero sí hay veces de que incluso hasta con Packet Tracer, ¿verdad? Uno le dice reinicie Packet Tracer y ya todo funciona bien y uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué se trabó? Qué raro. Pero sí hay muchas veces que con apagar y encender el equipo, ya sea celular o computadora, se resuelven algunos problemas, ¿verdad? Y uno se queda así como que, bueno, ok, así. El primer truco del técnico, ¿verdad? Reiniciar el sistema primero, así. Eh, con los celulares me imagino que también ya les ha pasado, ¿verdad? Que a veces les dicen, mira, yo voy a dejar de usar este teléfono y te lo endoso, ¿verdad? Entonces es un teléfono que es ya de segundo propietario, así. Entonces, a veces uno solo le dice borrar archivos y ya puede uno usar el teléfono tranquilamente, ¿verdad? Hay algunos otros, y yo soy de la teoría de que ustedes más de alguna vez lo han hecho, que les dan un teléfono así y dicen, bueno, hard reset, ¿verdad? Algo drásticos para mi gusto, pero ya los restablecen al estado de fábrica. Entonces, digamos que ahí se curan en salud de que no venga ningún archivo del antiguo dueño y de que no, y de que el teléfono esté como salió de la fábrica, digamos. Tal vez ahí lo único es de que si el teléfono ya tiene más de un año, ¿verdad? Entonces probablemente la versión que instale en el hard reset no esté actualizada y habría que verificar si se puede actualizar un poquito. Ya el mismo teléfono se detecta cuando conecta a la red, ¿verdad? Pero sí, digamos que son de los problemas o soluciones comunes, más comunes que vemos en dispositivos móviles. De ahí, pues, siempre puede haber problemas por algún programa que no corre bien, ¿verdad? Creo que en el caso de Linux, los que hay ahí sí corren bien y si no, no están. Entonces, pero igual si algún problema se instalara mal un programa, también se puede corregir quitándolo y volviéndolo a instalar, ¿verdad? Ahí es parte de. Ok, entonces aquí terminamos con lo que tiene que ver con capítulo 10 de sistemas operativos. Y tenemos grabación.